A ver, imagínense esto por un momento. Estamos a principios del siglo XX y de repente un grupo de arquitectos muy audaces se para y dice, ¿saben qué? La historia de la arquitectura, así como la conocemos, se acabó. Así de simple. Se acabaron los adornos, se acabó la decoración que no sirve para nada. Este fue, ni más ni menos, el nacimiento del modernismo. Fue, en serio, una revolución, una que quería desnudar a los edificios hasta dejar solo su esencia, su verdad. Y para meternos de lleno en la cabeza de estos pioneros, hay que hacerse la misma pregunta que se hicieron ellos. ¿Qué pasaría si un edificio fuera brutalmente honesto? ¿Qué tal si no ocultara absolutamente nada? Miren, esta búsqueda, que a veces parecía hasta una obsesión por la verdad en la estructura, en los materiales, ese es justo el corazón del modernismo. Bueno, para entender esta revolución, vamos a desglosarla paso a paso. Primero veremos cómo se rebelaron contra el ornamento. Después nos vamos a sumergir en su filosofía, su evangelio de la honestidad. Luego descubriremos los materiales que lo hicieron posible. Analizaremos su nuevo lenguaje visual y al final vamos a explorar su legado que, les adelanto, es bastante complejo y hasta controvertido. Muy bien, empecemos por el principio. Para captar la pasión de los modernistas, primero tenemos que entender contra qué luchaban. Hay que conocer al enemigo, por así decirlo, ese mundo de la arquitectura contra el que se levantaron en armas. Esta frase lo dice todo, ¿no? No estamos hablando de actualizar estilos. No era un deseo feroz de empezar de cero, de romper con todo. Pensemos que a principios del siglo XX, el aire olía a revolución en el arte, en la literatura. Y la arquitectura, pues, no se iba a quedar atrás. Pensemos, por ejemplo, en las catedrales góticas o en los palacios barrocos. Cada detalle, cada adorno, era un viaje al pasado. Pero para los modernistas que vivían en plena era de la máquina, esto era francamente una mentira. Se preguntaban por qué un edificio de hoy tiene que parecer un templo griego si vivimos en un mundo de fábricas y de acero. Era el momento de crear una arquitectura que fuera un reflejo real de su tiempo. Entonces, si la decoración era el pecado, ¿cuál era la salvación? Pues la respuesta de los modernistas fue una nueva filosofía tan radical que se convirtió en casi una religión. El evangelio de esto. Y aquí está la idea central, el meollo del asunto. Para los modernistas, un edificio honesto es uno que no tiene secretos. A ver, si una viga de acero está aguantando el techo, ¿por qué esconderla? Hay que mostrarla con orgullo. Las tuberías, los conductos, que se vean. Se trataba de celebrar la ingeniería, no de taparla con una pared falsa de yeso. Y miren que no se andaban con rodeos, ¿eh? Mostraban sus esqueletos de acero y concreto como si fueran medallas de honor. Creían firmemente que al mostrar la verdad de la construcción estaban en un plano moralmente superior. Para ellos, sus materiales, el concreto, el acero, el vidrio, eran los únicos auténticos para la era moderna, lo que básicamente mandaba al baúl de los recuerdos siglos y siglos de historia arquitectónica. Claro, estas ideas tan audaces necesitaban nuevos materiales para poder construirse. Toda esta filosofía no hubiera pasado del papel si no fuera por una revolución paralela en la tecnología de la construcción. Y aquí el concreto fue el protagonista. Es que piénsenlo bien, es como una roca líquida que se puede moldear en cualquier forma que se te ocurra. De repente, los arquitectos podían crear muros gigantes y lisos, curvas atrevidas, formas geométricas perfectas. Fue literalmente como darle a un pintor un lienzo en 3 dimensiones. Luego llegó el acero, que se convirtió en el esqueleto de esta nueva era. Con vigas y columnas de acero, los edificios ya no necesitaban esos muros gruesos y pesados para sostenerse. De repente, los muros ya no tenían que cargar con todo el peso, eran libres. Y la propia estructura, que antes siempre se ocultaba, ahora era la estrella del diseño. Y claro, el vidrio. El modernismo lo llevó a otro nivel. Pero, a ver, olvídense de las ventanitas. Estamos hablando de paredes enteras de cristal. De la nada, la línea que separaba el interior del exterior, se desvaneció. Los edificios se inundaron de luz y los espacios se sentían abiertos, casi infinitos. Bien,
Ahora juntemos todas las piezas. ¿Cómo se tradujo todo esto, los materiales y la filosofía, en un nuevo lenguaje visual? Y bueno, ¿qué pasa cuando juntamos todo esto? Prepárense porque el cambio fue, de otro nivel. Solo miren este contraste. Por un lado, la complejidad del ornamento tradicional, donde cada centímetro está cubierto de detalles, y por el otro, la pureza brutal del modernismo. Cubos, planos, líneas limpias. La belleza ya no estaba en la decoración, sino en la esencia pura de la forma. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de mentalidad total. Entonces, ¿dónde estaba la belleza ahora? Pues en algo completamente distinto. Ya no se trataba de poner adornos, sino de aplicar principios universales, el orden, la unidad, el ritmo. La pregunta ya no era ¿se ve bonito?, sino ¿funciona visualmente? ¿Es lógicamente coherente? La estética se volvió casi una ciencia. Pero como pasa con todas las revoluciones, esta también tuvo su lado oscuro. Esa búsqueda incansable de la pureza y la función a veces llevó al modernismo por caminos un poco problemáticos y nos dejó un legado, digamos, complicado. Y esta crítica, la verdad, da justo en el clavo. En ese afán por crear máquinas perfectas para vivir, a veces los modernistas se olvidaron de algo fundamental, que los edificios los habitan seres humanos. Esa sensación de hogar, el confort, la simple alegría de estar en un lugar. A veces todo eso quedaba en segundo plano, sacrificado en el altar de la pureza ideológica. Y aquí está la gran paradoja. En el papel, en los planos, un edificio podía ser una obra maestra de lógica y función, pero vamos, si al final del día la gente que vivía ahí se sentía como en un laboratorio frío e impersonal, ¿realmente se puede llamar un éxito? Esos principios tan rígidos no siempre creaban espacios que la gente amara habitar. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue sonando fuerte hoy en día. En arquitectura, ¿dónde está la línea que separa lo honesto de lo inhabitable? ¿Un edificio debe servirle a una idea o a las personas que viven en él? El modernismo puso esta pregunta sobre la mesa y la verdad es que todavía hoy seguimos debatiendo la respuesta.